Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, pues yo estoy muy contenta de tener una invitada también muy especial. Es que la verdad es que Té con Manzanilla es muy afortunado porque tenemos especialistas de todo el mundo siempre acompañándonos y dándonos desde su perspectiva y desde su visión una mirada que nos invita a la recuperación, a la esperanza y también que nos invita a sentirnos abrazados y acompañados. Y hoy, bueno, la excepción no es. Gracias, Camila, por estar aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para quien no conoce a Camila, que seguramente muchos, ella tiene un podcast, pero me gustaría que nos contaras quién es Camila, qué hace Camila en su día a día, desde lo profesional hasta lo personal, un poquito si se puede. Obvio, Carla, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí y seguir hablando de estos temas. Bueno, yo soy Camila, soy madre, psicóloga, eh, soy madre de dos pequeñas, de Matilde y Margarita, que tienen 3 años y medio y 1 año y medio, así que ahí partiendo en la intensidad de la maternidad. Y psicóloga especialista en conducta alimentaria alterada, imagen corporal, esa es al área que más me dedico y ahora, luego de la maternidad, me abrí un poco más a la perinatalidad, porque me di cuenta que efectivamente este campo está. Luego de que uno es madre, todo se dedica a crianza y un poco como explicar por qué el cerebro falla y todas esas cosas, pero en verdad el cuerpo pasa a ser tan importante que quise como expandir esta situación porque ya era demasiado y por el mismo podcast mis pacientes que empezaron a llegarme también eran de ese proceso, como de preguntarme cómo lo has hecho tú, etcétera. Así que también hablándolo mucho desde mi experiencia personal, yo soy una mujer que a los 21 años me realicé una cirugía bariátrica, me hice una manga gástrica. Empecé a salvar el mundo, trabajando en el otro lado de la situación. Trabajé varios años como dentro del equipo de cirugía bariátrica de una clínica acá en Chile. Y después cuando ya me empecé a dar cuenta que no sabía por qué nada funcionaba, qué estaba pasando, y yo hice un viaje muy largo, me fui al sudeste asiático a cumplir uno de los sueños de mi vida y llegué a Chile y no tenía ni una foto mía, siendo que era el momento en donde mi cuerpo podría haber estado, comillas, como lo mejor posible. No tenía absolutamente ni una foto mía en ninguna de las playas paradisíacas hermosas que había conocido y empecé a cuestionar, como, ¿qué está pasando? O sea, en el trabajo me está pasando esto, yo veo, digo que estoy estupendo y en verdad no tengo ni una foto, cumplí mi sueño, no hay ni un recuerdo mío. Y empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar y ahí, bueno, evidentemente entré en todo lo que es HAES, alimentación intuitiva, ir viendo también porque las dietas no funcionan y todo este mundo que hemos ido descubriendo. Y desde ahí claramente cambié totalmente el enfoque, salí desde ahí. Vino la pandemia, entonces también fue un momento bien álgido en todo el mundo y en Chile también, de la gente ahí encerrada, cómo se incrementó los trastornos de conducta alimentaria, y desde ahí hacer un poco este vuelco y estar trabajando netamente con mujeres y acompañándolas en esta sanación con tu propio cuerpo. Y también ir observando en mí los cambios nuevamente de eso mismo, ¿sí? Claramente ahora mirando hacia atrás tenía un montón de conducta alimentaria alterada, o sea, está evangelizando y nada que ver, y ahora de la maternidad después también estoy nuevamente en un cuerpo que es mucho más grande de lo que era anteriormente, pero con una comodidad que yo creo que no había tenido nunca en la vida. Ha sido todo un proceso maravilloso igual. Conté mucho más que solo una pequeña parte. Guau, no, la verdad es que, guau, qué viaje, ¿no? Qué viaje te has vivido, como dices, hiciste el viaje de tus sueños, pero también fue el viaje que te abrió las puertas a reconstruirte y a volverte a encontrar desde un lugar totalmente diferente, porque imagínate que no hubieras hecho ese viaje y que hoy hubieras llegado a la maternidad con todo eso que traías, con toda esa maleta que traías cargando, bueno, la vida sería otra, ¿no? Y además, siempre creo que tú y yo podríamos decirlo, digo, hablo por ti, pero supongo que es igual, cuando sanas tu relación con tu cuerpo y la comida, también sanas la relación de cuerpo y comida con tus hijos, con tus hijas y con tu familia. O sea, rompes generaciones que van a seguir y eso es de verdad que muy gratificante. O sea, no tiene precio.
No tiene precio. Yo creo que de verdad eso es increíble y maravilloso, más aún siendo madre de 2 niñas, o sea, en verdad es muy potente, ¿eh? Tuve todas las dificultades alimentarias que podría imaginar con mis hijas, desde la lactancia hasta la implementación de la alimentación complementaria, todo, entonces también ahí bien desafiada en relación a eso y claro, ahora acompañarlas del cuerpo y como yo digo, esto también es un proceso. La imagen corporal no es algo que uno sana y ya, no es como una depresión que se acaba y nunca más vuelve, sino que es algo que en verdad es una práctica, al igual que la alimentación intuitiva, o sea, es todo el tiempo. Entonces de repente me llegan preguntas de mi hija como, mamá, ¿por qué te echas esa crema en la cara? Y uno también tiene que refinar ese discurso que a uno le enseñaron, como de no le voy a decir como, no, porque es para las ojeras o es para las... No, entonces también como volver a explicar, resignificar qué es lo que haces, qué es lo que no, que los pelos, que, o sea, hay un montón de cosas. Entonces ha sido un viaje maravilloso también. Creo que eso ha sido maravilloso. Y como dices, que no se termina, porque a mí me llegan personas, de hecho, hago a veces un live contestando y me dijeron, había una pregunta que decía, ¿cuánto me voy a tardar recuperándome? Y yo decía, bueno, no sé cuánto te vayas a tardar recuperándote de tu TCA, pero lo que sí te puedo decir es que este viaje no termina. O sea, puedes decir, estoy recuperada de tu TCA, pero es que sigues descubriendo y te empiezas a cuestionar cosas de todos los niveles que antes no te cuestionabas, ¿no? Como esto de, ¿por qué me estoy depilando? O sea, es una no invito a no estoy criticando, no, no, o sea, yo todavía me depilo, pero es como cuestionarte, ¿no? De por qué haces esto, por qué escojo esto, por qué digo que me gusta esto, ¿es porque yo o es porque alguien me lo enseñó? Entonces, ahí empiezas a cuestionar todo en tu vida. Sí, sí, a veces es un poco agotador, pero es hermoso. Yo siempre digo eso, también se pueden dar pausas e ir Sí. descubriendo, pero muy necesario, muy necesario. Así es. Y que digo, si lo eliges, pues es con conciencia de lo estoy eligiendo porque quiero y creo que esa es la gran diferencia cuando simplemente no sabes que lo estás eligiendo, lo haces Totalmente. porque lo tienes que hacer. Camila, muchas gracias. Seguramente mucha gente que oye té con manzanilla, si no te ha oído, bueno, pues se va a empezar a sentir identificada contigo y siendo tú, habiendo vivido personalmente esta experiencia de la relación complicada con la comida, con tu cuerpo, haberte sometido a una cirugía bariátrica, hoy recuperada, hoy con otra relación y trabajando con personas, platícanos desde tu perspectiva, ¿qué son estas conductas alimentarias trastornadas, diferentes? ¿Cómo las podríamos definir? Mira, las conductas alimentarias alteradas, desgraciadamente, están todos los días, en todas las mesas, en todas, y también muchas veces recetadas por profesionales de la salud. Yo creo que eso es lo más difícil y también hacer como esta diferenciación de cuándo ocurre, cuándo no. Una conducta alimentaria alterada puede ser saltarse una comida, tener atracones, restringir cierto tipo de alimento o de grupo alimenticio, un ayuno prolongado. Todas estas cosas que igual pueden venir desde variantes o patrones culturales, pero que se acompañan de vergüenza, culpa, ansiedad y otros estados de ánimos como negativos en torno a la alimentación, ¿sí? Por eso es muy claro esa diferenciación, porque podemos estar hablando de alguien que por su religión tenga que realizar un ayuno, entonces eso no es algo que se vive con culpa, es algo que efectivamente es parte de su cultura, parte de su religión, entonces en ese caso no se considera como una conducta alimentaria alterada, ¿sí? Es como cuando uno requiere o quiere hacer algún tipo de acto que vaya en base a la modificación corporal o a ponerle un juicio a tu alimentación. Es súper importante esa diferencia. Mucho se pregunta también, por ejemplo, con las personas que son veganas. Y claro que sabemos que ahí hay un límite igual, como entender realmente por qué estás haciendo esto es súper diferente, pero es importante cuestionarlo tal y como tú dices. Entonces, cuando también están ligadas al control de peso, como hacer la dieta, ayunar, los vómitos, laxantes, atracones, también son cosas que pueden encasillarse o no en un trastorno de conducta alimentaria. Y creo que eso es algo muy importante de tener en claro, ¿sí? Nosotros vemos la conducta alimentaria como un continuo en donde hoy en día se dice que la alimentación intuitiva es como la conducta alimentaria saludable. Hacia el otro lado está todo lo que tenga que ver con trastornos de la conducta alimentaria, como que están ahí bien descritos por el DSM-5, este libro con el que los psicólogos nos guiamos tanto en las cosas de trastornos mentales.
pero al medio, en toda esta parte del medio queda como una gran laguna. Sí. Entonces las conductas alimentarias alteradas entran ahí y de repente puedes estar más cerca de un trastorno de conducta alimentaria, pero no tenerlo como, porque para que tú tengas un trastorno de conducta alimentaria tienes que calzar como con la sintomatología que está descrita en este libro, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de tiempo que tienes que llevar cada conducta con una cierta regularidad, pero mucha gente no entra en ese rango. No es necesario tener un trastorno para que efectivamente tu alimentación se esté viendo perjudicada. Y eso es muy importante. Muy importante entenderlo porque hoy en día están muy normalizadas y eso es peligroso. Y qué bueno que lo nombras porque a veces yo en repetidas ocasiones en el podcast también digo, un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado o no diagnosticado, porque sabemos que hay una gran laguna de TCAs que bien no entran en ningún apartamento de este libro. Bueno, de hecho hay uno que dice que se llama Offset, ¿no? Como que todos estos que no entran ahí, pero que están ahí, entonces vivimos con gente que tiene TCAs sin que sean diagnosticados y eso es real y no nos podemos como seguir poniendo esta venda en los ojos de decir, no, eso no está pasando, no, sí pasa y de hecho me parece además como mucho más complicado encontrar personas que se alimenten intuitivamente en nuestro alrededor a personas aquellas que no tengan una conductas alimentarias dañinas o banderas rojas o que puedan detonar un TCA. Ujú. Sí, y yo creo que eso es lo más difícil, porque incluso los pacientes cuando están en recuperación y empiezan a observar cómo todo esto se mueve en su mundo y dicen como, o sea, yo estoy inmersa en esto, yo sé que tengo un trastorno de conducta alimentaria, pero en verdad ellas no saben lo que están, lo que pueden también, lo que puede pasar con las otras personas de tanto escuchar respecto a esto. Entonces, es muy importante visualizarlo como que eso es algo que no habla de una conducta alimentaria saludable, como entenderlo y comprenderlo desde ese lugar, y problematizarlo o sacarlo de esta normalidad, o sea, como de en verdad decir de repente, yo le he dicho a mis amigas como, ¿a ti te parece normal que todo el tiempo tengas que estar pensando en qué puedes comer o qué no puedes comer? ¿Cuántas horas de ayuno hice ayer o no hice ayer? O sea, como que un montón de cosas que están como súper normalizadas porque están puestas bajo este mandato de el autocuidado, especialmente en la mujer, es algo que necesitamos visibilizar. Por eso creo que es un tema muy importante abordar. Claro, y es que se necesita, justo te iba a preguntar, ¿cómo saber con estas conductas alteradas, cuando son conductas alteradas, porque todo está tan normalizado que de repente, incluso para estas personas que están saliendo de recuperación, se encuentran con mensajes a diario normalizados que los invitan nuevamente a regresar a su conducta o que empiezan a observar. Bueno, yo ya estoy recuperada, se supone que estas son las conductas de riesgo, pero llego a casa y todo el mundo las hace. Y las hacen sin pensarlo, sin pensar que es algo malo, que es normal y que no. Creo que sería una buena Sí. pregunta. Sí, es una muy buena pregunta porque tal y como decíamos, hay muchas cosas que no necesariamente van a ser consideradas como algo como de conducta alimentaria alterada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, los hindúes que no comen carne de vaca y la vaca es sagrada, entonces en verdad no es que se estén restringiendo desde el punto de vista de su alimentación, sino que es algo que tiene que ver con algo más valórico de la religión. Entonces, hay un montón de cosas que se van observando, pero creo que aquí el punto clave es el para qué estoy haciendo esto, ¿sí? Pensar en el para qué. O sea, estoy sacando, no sé, el arroz de mi vida porque en verdad no me gusta o me cae mal a mi estómago o qué, o efectivamente porque le tengo miedo a ese alimento, creo que me puede hacer mal, voy a engordar. Sí, como, ¿para qué estoy haciendo el ayuno? Lo estoy haciendo porque, no sé, voy a comer hasta las 7 de la noche porque si no después me da reflujo o duermo muy mal, o porque alguna vez algún doctor me dio la indicación de que no comiera hasta más tarde de eso. Es como entender de dónde viene ese mandato, de si viene de uno mismo, qué pasa si yo rompo con eso, le tengo miedo, siento que no cumplí o que fallé. Esa es una pregunta elemental siempre para poder cuestionarse y en verdad empezar a descubrir qué cosas quizás hoy están influenciadas por cómo mi cuerpo se ve o cómo yo creo que mi alimentación está. Claro. O sea, esta pregunta que tiene que ir, ¿para qué lo hago? Y creo que
no podemos mentirnos a nosotros mismos. Podemos mentirle al mundo entero, pero a nosotros mismos siempre vamos a saber la razón real y mucha razón. A lo mejor no podemos apalabrarla a veces, pero creo que siempre va a estar ligada con el miedo, tal vez. Este miedo a porque puede ser miedo a perder a la salud, que muchas veces está ahí, pero también está debajo de ese miedo a perder a la salud, está este miedo a subir de peso. Casi siempre está muy ligado o a cambiar mi cuerpo o a que salga de la norma. Siempre está como muy cerquita algo del cuerpo ahí, ¿cierto? Siempre, normalmente la alimentación es la forma en la cual yo puedo manipular a este cuerpo, que en verdad me han enseñado a odiarlo y no quererlo desde ahí. Desde la terapia feminista también se plantea mucho el cómo la mujer no conoce lo que a ella le gusta, lo que ella quiere, porque siempre ha vivido tras un mandato que con lo que tiene que cumplir, lo que tiene que hacer, cómo tiene que lucir. Entonces, la terapia feminista también dice que da mucho susto salir de ese lugar en donde yo sé y cumplo y tengo sensación de logro y puedo como comprender bien todas estas cosas y con el cuerpo es más aún. O sea, no sé, acá en Chile las farmacias se están separando, está al lado de la farmacia que te vende el medicamento para tu enfermedad y hay otro espacio que es como el espacio de salud y bienestar, que básicamente es una farmacia nueva en donde solo venden cremas. Es como que hay estas cosas que efectivamente te están diciendo, que claramente es para un público más femenino dirigido eso, pero es como, claro, si tú entras a este lugar, estás apelando por tu bienestar, ¿cierto? Es como, pero ¿por qué? Lo mismo en los supermercados, como hacer el pasillo de la compra de los alimentos saludables. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está fuera de esto es, no, entonces, tal y como decías tú, esto es un viaje que está siempre, que tenemos también todo lo que va como dando vueltas en relación a la industria, que me imagino que lo has conversado anteriormente en el podcast, pero como comprender cómo funciona esta situación en vez de quizás enfocarse en lo que uno necesita. O sea, hasta 5 años después de mi cirugía, mi capacidad gástrica era comerme un huevo, que es algo que veo hoy día. O sea, decir como, y yo iba a mis controles y todos como, no, maravilloso, está estupendo, pero yo decía, después, obviamente después, porque en ese momento estaba feliz con quedar satisfecha con un huevo, pero después decía, un huevo. O sea, hoy en día mis hijas de desayuno se comen 2 huevos y comen pan. O sea, que niñas que tienen 3 años y 1 año. Entonces yo decía como, ¿con qué energía en verdad estaba funcionando ahí? Claro, Es impresionante también dimensionarlo desde ese lugar. Y también después como comprender de que, claro, el cuerpo tiene esta memoria de cuál fue tu peso mayor, que es muy difícil. Entonces, como que todo el desafío de maternar, de quedar embarazada, de estos cambios corporales, yo sabía y tenía asumido que probablemente mi cuerpo no iba a ser el mismo con el cual partí estos 2 embarazos. Entonces, esa conciencia y el conocimiento también ayudan a la vivencia del proceso, claro, de poder como embarcarlo de una manera distinta. claro. Algo que pasa constantemente y que seguramente también lo vives tú en tu práctica. A mí me llegan muchas personas que me dicen, es que entiendo todo lo que me dicen, oigo el podcast y lo entiendo, pero no puedo hacerlo Sí, mío, no puedo, cuando me toca decidir, es que no puedo. sí. Sí, y efectivamente esa es como la resistencia que nosotros tenemos a salir de este lugar en donde nos han hecho creer que es como el límite. Yo siempre le describo a mis pacientes que es como que uno viviera como en una caja, ¿cierto? Y las murallas de la caja y uno se da vuelta y choca con la muralla y después se devuelve y sigue ahí. Parte del proceso de la terapia es pararse en esa muralla, ver que al otro lado hay algo que me da susto porque no lo conozco. O sea, todo lo que está dentro de la caja me lo dicen. O sea, si eres delgado, todo va a estar bien. Si comes esto, en verdad estás cuidando. Todo esto como que está muy dictado. Pero pararse en la muralla y decir, ok, ¿sigo viviendo encerrada aquí? ¿O en verdad doy el salto para ver qué otras cosas pueden aparecer? Es un acto de valentía gigante, con mucho temor, y que además puede ser muy distinto y puede traer muchos detractores al respecto. O sea, obvio que puede traer muchos detractores al respecto y creo que eso también es importante entenderlo. Entonces, esto es un proceso en donde tiene que hacer sentido para uno, porque no es la idea que saltes de una caja a otra caja que hoy en día te dijeron que esto va a ser mejor. Claro, Sí, o sea, voy a estar más o menos en lo mismo, no tiene ni un sentido.
pero si en verdad yo logro comprender el para qué yo lo estoy haciendo, qué es lo que yo quiero lograr, también atemoriza. O sea, pacientes con trastornos de conducta alimentaria que yo veo y me dicen, es que ahora pienso cada tontera. Y era porque, claro, se libera el espacio mental de pensar en la comida, etcétera, y empiezan a pensar en otras cosas que muchas veces igual son cosas problemáticas no resueltas o lo que sea, y da mucho susto. Entonces prefiero llenarme la cabeza con lo que tenía antes. Y para mí ese es el proceso hermoso de este viaje, porque mucho es cuestionar, cuestionar y cuestionar. Sí, o sea, muchas veces es como, recuerdo perfecto una vez una paciente que me dijo, ay, quiero venir acá para tener más claridad, no para salir más confundida. Y es como, claro, es esa resistencia de ir entendiendo que muchas veces no tenemos las respuestas porque tenemos que intentar, tenemos que probar y ver distintas cosas, exponerse a situaciones diferentes, porque mucho Total. de lo que los atrapas también va en nuestra mente, no necesariamente en cosas que realmente ocurren. Exacto, qué bueno, es que todo esto que dices, la verdad es que me caen como mucho, me hace mucho sentido, porque en realidad a veces podemos explicar cómo se vive la recuperación, podemos explicar y decirles el proceso no va a ser fácil. Es más, muchos entran con muchas dudas o mucha gente que no se oye ahorita y dice que seguramente todos lo dijimos porque yo lo dije. No, es que ella es diferente, su caso es diferente. Yo la verdad es que no podría aceptar mi cuerpo si cambia. Yo no puedo. Y entonces es siempre, desde el lugar de no puedo, vas a pensar que no puedes. Solo date la posibilidad, porque no tienes que querer. En un principio, la verdad es que ¿quién va a querer en un mundo que es tan gordofóbico? ¿Quién en este mundo va a decir, yo quiero ser esa persona que habita en ese cuerpo grande? Nadie lo va a decir por decisión, nadie, pero es que al final, si tú no te das esa oportunidad, porque mucho de lo que pasa en nuestra cabecita en esos momentos es, mi vida se va a terminar, van a pasar muchas cosas. Y ojo, aquí dijiste algo que también me impactó, que siempre les digo, es que es más fácil decir, me siento gorda, me veo gorda, me estoy enorme, a de verdad ir dentro y decir, sí, me siento que estoy en un cuerpo muy grande, pero también siento que me da miedo cómo me veo y tengo miedo a la crítica entonces vas bajando y allá abajo de esa frase que está hasta arriba hay muchas cosas que duelen. Absolutamente, esa es como la figura del iceberg, ¿cierto? Como de lo que Sí, sale hacia afuera, pero que hay hacia abajo. Y yo también digo, en muchas sesiones no vamos a hablar de la comida ni del cuerpo, vamos en verdad a ver qué hay detrás y cada cierto tiempo ir chequeando y monitoreando, viendo qué pasa. Y creo que es fundamental también comprender eso en el proceso, lo que dices tú, como nadie quiere, porque es como un ruido invisibilizado, como yo sé que algo me molesta, pero no sé qué es. Y también es como comprenderlo así, como desde este punto de vista que te digo de que las mujeres se conocen poco. Es como algo me molesta y está aquí constantemente, pero no sé qué es, no sé cómo sacarlo. La promesa es que si yo llego a este cuerpo, en verdad esto desaparece, pero no lo sé. Entonces ahí vienen los comentarios de yo veo fotos de mí antes y en verdad siento que estaba pero espectacular, pero nunca lo sentí así en ese momento, porque al final el mandato es inalcanzable, ¿cierto? Como que siempre hay más y más y más. Y en ese punto de vista a mí me funciona harto explicarlo un poco con la maternidad hoy en día que lo veo, pero nadie en su sano juicio va a decidir ser madre. O sea, ¿quién quiere dormir mal, entregar el cuerpo por completo, tener problemas con la pareja, gastar más dinero en todo lo que tenga que ver, tener más responsabilidades en la vida, ¿cierto? O sea, como que en la lógica es una estupidez, o sea, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Pero es un deseo, es un anhelo, es algo que tiene que ver como con la supervivencia de la especie o con que quizás ni siquiera tienes muy en claro el por qué y para qué hacerlo, pero lo haces, ¿cierto? claro. Entonces, esto también es un poco así, es como estoy aburrida, me siento oprimida, he intentado todo el tiempo el poder bajar de peso, controlar mi alimentación, no puedo, en verdad no resulta, darte cuenta de que finalmente la promesa es una mentira, es como un negociado que te mantiene en esto y decir como, ya no más. O sea, muchas veces las pacientes llegan diciendo, no sé si esto me va a servir, pero ya todo lo otro ya lo hice, tengo que intentarlo. Y desde ahí es un proceso difícil, porque uno no es como con una claridad que uno se encuentra en ese lugar. Son muchas más preguntas también las que empezamos como a abrir y a conversar, y también como el pertenecerte a ti,
¿cierto? Yo siempre hablo un poco de eso, como de pertenecerme a mí, a quien yo soy, no a lo que espera mi mamá, a lo que espera mi pareja, a lo que espera mi entorno. Es encontrarme a mí misma, pertenecerme y estar tranquila. Y además de eso, tener que estar constantemente blindándote de todo lo que viene de afuera, que va a venir, porque te van a estar diciendo que lo estás haciendo mal. Entonces, es una decisión, es una decisión. El mejorar tu conducta alimentaria, tu imagen corporal, es una decisión, no hay más. Y dijiste la palabra, o sea, para mí más importante en el proceso, porque tienes que decidirlo. O sea, si no hay decisión y hay alguien que te está obligando, porque también está pasando que mucha gente llega, yo quiero sanar mi relación con el cuerpo y la comida porque todo allá afuera parece espectacular, si lo sano, o sea, de repente se vuelve como este cliché de, sí, si yo hago eso, pues entonces voy a tener la vida perfecta, pero no estoy decidiéndolo, sino estoy siguiendo nuevamente, tú lo decías hace rato, estoy pasándome de una cajita a otra cajita. Entonces estamos repitiendo la misma conducta, no estamos decidiendo. Y creo que la invitación tal vez sería que ir a un viaje adentro y decir, estoy decidiendo por mí o estoy decidiendo por los demás, sé lo que estoy decidiendo, porque cuando uno decide, sí hay una gran diferencia. O sea, sí hay Totalmente, totalmente diferente, y pones, no digo motivación, porque muchas veces puedes que no se sienta motivado, pero has decidido. Entonces, conscientemente sabes que vas a estar, como dijiste, dispuesta, en el caso de la maternidad, a no dormir, a dar tu cuerpo, a comer mal, a comer bien de repente, no porque quieras, y digo comer mal, porque a lo mejor vas a decir, híjole, tengo que ir a comer, tengo hambre, pero la nena tiene hambre, sobre todo cuando están chiquitas, déjame darle y luego voy, ¿no? Retrasar tus necesidades básicas en muchos aspectos, porque hay una vida que depende de ti y aún así, como lo decidiste, no se siente algo que estés obligada a hacer, sino se sientes parte de mi responsabilidad por algo que yo decidí, que es distinto. totalmente. Sí, porque hoy en día también tenemos que comprender que en la sociedad se está abogando por, en verdad, considerar más la diversidad, no solamente en relación a los tipos de cuerpo, pero sí bien como incluir otras cosas que antes no estaban visibilizadas, la neurodivergencia, los distintos tipos de raza, las religiones. Entonces, esto es una más y uno siempre quiere estar en el lado que no se discrimine. O sea, eso es evidente. Siempre quiere estar. Pero, por ejemplo, si lo pensamos desde el punto de vista de la religión, hay un sustento detrás, hay un apoyo, hay un sustento que hace que tú puedas sostenerte en ese lugar y mantener los principios que puedan llevar ahí y todo. Y esto viene también desde una construcción de comunidad, ¿sí? De dar a conocer lo que te está pasando. Yo siempre he dicho, cualquier mujer podría ser mi paciente. O sea, yo no necesito que venga alguien acá con un cuerpo grande, sí o sí, no. O sea, cualquier mujer podría ser mi paciente. Todas probablemente tenemos una dificultad desde aquí, a algunas les pesa más, a otras les pesa menos, pero siempre, y ya sea desde el cuerpo porque estoy gorda o estoy flaca, o desde la violencia estética que existe, o sea, en cualquier lugar. Entonces creo que es importante el darse cuenta de qué puedo estar perdiendo o en qué otra cosa pudiese meter mi mente si no fuese aquí, o por qué necesito la validación de otros de que me digan que me estoy cuidando o no, porque esas son las cosas que en verdad van haciendo este cuestionamiento. Claro, y que además son cuestionamientos que empiezan desde muy pequeñitos. O sea, yo veo a niñas que desde los 5 o 6 años ya están cuestionándose la parte de la belleza, o sea, ya está una violencia estética sobre ellas sin que lo noten. Y a veces desde los papás, ¿no? Desde esta comparación, el simple es, tú estás más bonita que ella, tú te ves más bonita que este vestido. Mira que, o sea, como muchas veces promoviendo algunas facciones, algunos, los mismos papás poniendo el punto y el ojo ahí, y no lo hacen con mala voluntad, por supuesto que no, sabemos, pero desde ahí empezamos a educar a estas infancias a qué se supone que es lo importante y especialmente a las mujeres. Absolutamente. Sí, me pasó el fin de semana que estaba con mi sobrina que tiene 10 años y estaba como viendo un video en YouTube que era de maquillaje. ¿Y yo qué estás viendo? Un video de maquillaje, como porque obviamente hay muchas cosas que no quieren que vea en YouTube. Y yo, apagas eso ahora ya, como ella cree que eso es mucho más inocente que un montón de otro contenido que obviamente está como más popularizado que no tienen que ver, pero es una niña de 10 años viendo un tutorial de maquillaje, es como, no, ¿por qué estás entrando acá?
Entonces creo que esa simplicidad que de repente pasa por alto es porque estamos inmersos en este sistema, en lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Y eso es muy difícil. Desde tu perspectiva, porque creo que papás nos oyen, si podríamos empezar con esta pirámide, porque si estamos hablando de Ujú. niños, papás son los que van a estar ahí, maestros son los que van a estar ahí, educadores, todos los coaches que son de deportes con estos pequeños. ¿Qué sería o qué tendríamos que evitar para evitar estas conductas alteradas en esta pequeña infancia? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, hay muchas cosas que hacer, pero sin duda lo primero es revisarse uno mismo. Yo creo que eso es como muy importante. Bueno, yo entrando igual a la maternidad me di cuenta lo difícil que es también, porque finalmente todo lo que tenga que ver como con el peso está puesto como primera necesidad y preocupación desde el inicio. O sea, como que un bebé que nace tiene que subir 42 gramos por día y como muy así. O sea, el peso desde que nace el bebé es algo que está lo más importante que va a existir. Todos los controles sanos que se llaman acá es para ver si cuánto pesa y cuánto mide, como que van siendo las cosas. Entonces, comprender también quizás qué hay detrás de esa medición es muy importante para que también pudiéramos llevarla hacia cuáles son las expectativas que tenemos puestas en nuestros hijos. Y eso es como algo que creo que como mujeres es algo que necesitamos ir a visualizar y cuestionar. O sea, muchas madres como yo quiero que mi hija viva una vida distinta a la mía y no repita tal y cual cosa. Entonces uno también hace una influencia de su propia experiencia y no deja que el niño sea quien decida también su vida, pensando en que sí, es pequeño, pero efectivamente igual viene con un temperamento, hay cosas que están inertes en ellos mismos. Entonces, desde ahí, implantar la curiosidad es algo muy bueno para que la conducta alimentaria del niño sea algo saludable. O sea, hoy en día sabemos, el niño tiene que explorar la comida y la alimentación no solo se rige a lo que entra en la boca y se traga, digamos, sino que tiene que ver con cuánto la toca, cuánto la mira, si la huele o no la muele, como es algo que va en la presencia de descubrir lo que la alimentación es, relacionarse con todo tipo de alimentos y exponerse lo más posible a la mayor cantidad para que así haya una influencia de que podamos comer mucho más. Se espera igual que la mesa sea un espacio agradable en donde ellos puedan decidir poner la comida en el centro de la mesa y desde ahí como que ellos ya puedan irse sirviendo, vean ese proceso, integrarlos a cocinar, como un involucramiento neutral, por así decir, la alimentación. Obviamente, no comentar respecto a come más proteína y deja más carbohidratos, no importa que esto no sé qué, la verdura es lo más importante que puedes comer, como en verdad tratar de neutralizar esos mensajes desde el punto de vista de, no sé, si solo prefiere fideos con carne, decir, bueno, pero hay que comer de todos los alimentos, dentro de eso viene la verdura. Y efectivamente, si un día no quiere comerse los fideos, que puede parecer extraño, decirle también que tiene que comer de todos los alimentos y eso también tiene que estar. ¿Sí? Otra cosa que también es relevante es comprender cuál es la dinámica alimentaria de la casa, porque creo que hay muchos que no la tienen tan definida y hay alimentos que netamente no están y simplemente adiós. O esta posición como de cumpleaños, de estar alejando a los niños o de estar culpabilizando a otras personas porque hay otro tipo de alimentación disponible. Los juicios que uno mismo tiene sobre la comida es por lejos lo más importante a revisar siempre en base a la crianza de los niños. Totalmente, totalmente. Me gusta porque la invitación siempre va a empezar por los papás, sobre todo si hablamos de infancias, es, bueno, el niño está viendo y estamos viendo lo que está pasando, pero ¿qué está pasando en casa? Y lo que está pasando en casa y lo que decimos y lo que hablamos y lo que no hablamos también, porque vienen muchas mamás que me dicen, no, bueno, yo sí estoy cuidándome, pero y a ellos yo les doy de todo, sí, pero aunque no lo hables, ellos están observando y te observan a ti. Entonces, observan desde cómo te ves en el espejo, desde cómo te sientes, desde lo que dices con tus amigas. Son como estas esponjitas que cada cosa pues va impactando y luego si tú lo dices y de repente escucho un mensaje allá afuera que dice lo mismo que mi mamá, pues me da mucha más evidencia que es real. Y entonces empezamos a juntar evidencias y formamos entonces nuestros, pues, conceptos únicos, pero formados por nuestra sociedad y todo nuestro entorno que nos rodea.
Yo creo que también es importante visualizar que es imposible que nuestros niños no se expongan a esto. Por mucho que uno haga un muy buen trabajo en casa, es imposible que no se expongan y por eso actuar desde la curiosidad es mucho mejor para poder ir viendo cómo ellos van integrando esta influencia. Sí, o sea, por ejemplo, si llega un día el niño y dice como me siento gordo y la mamá como no, está estupendo, como ¿por qué dices eso? Eres maravilloso, que no sé qué, muy como del defender. Ahí estamos exponiendo lo que para ella significa eso. En cambio, si yo voy a decir como, ¿y qué es eso? ¿Cómo te sientes? ¿Qué significa? Vamos a poder ir observando y acompañando en la conformación del pensamiento crítico de ese niño. Y eso no solo con la comida, ¿sí? Sino que como con los cuerpos, cualquier cosa que pueda verse como indebido desde ahí, todo desde la curiosidad de ir observando y nosotros ir matizando un poco la presencia de aquellas cosas, entregándoles otra forma de pensarlo, y que él también pueda ir conformando su vida, como lo que ellos quieren entender y comprender. Claro, fíjate que, digo, yo tengo adolescentes y una de mis adolescentes desde que fue muy chiquitita ha tenido problemas para ir al baño, o sea, siempre desde chiquita, ¿no? No es tan regular. Y entonces ahora ya en adolescente, pues empezó también a decir, ves que voy a empezar a comer más saludable y para mí se me perdieron las banderitas rojas porque sabemos lo que significa ser más saludable, ¿no? Entonces, más bien fue esta invitación sin juicio, decirle, más bien vamos a entender qué está pasando, cómo estás comiendo, a lo mejor no estás siendo tan regular, a lo mejor estás no manteniendo horarios, tú tienes que conocer tu cuerpo porque va a haber alimentos que te caigan mejor que otros, pero no significa que no sea saludable o no, simplemente tienes que ir viendo qué es para tu cuerpo porque cada cuerpo es diferente. Y entonces, desde esta invitación, porque como dice, a lo mejor no es que quiera cambiar su cuerpo directamente, pero ¿qué pasa? Yo en mi mente es, si yo pongo en el internet, que ya lo ven en TikTok, si voy a TikTok y le pongo, dime algo para hacer del baño, ¿qué le va a salir? No va a salir nada tan recomendable, van a salir un montón de cosas de dieta. ¿Qué hago? O sea, ¿lo hago un problema o la acompaño? Entonces es también de vamos a ver una nutrióloga. ¿Quieres ver una nutrióloga? Entonces busco una nutrióloga que se adapte, pues no pesocentrista, que busque pues otro tipo de alimento. Entonces como que es ir acompañando porque dices, no los podemos tener en la cajita y menos en estos tiempos. No, no, ninguna posibilidad. O sea, la cantidad de estudios que hoy en día vemos de la influencia de las redes también, que es un contexto en el cual ellos van a estar. O sea, por mucho que uno pueda restringir ese espacio, eso va a estar. Entonces, es muy importante abrir el diálogo y la conversación. Es por lejos lo que va a ser más protector en cuanto a la crianza, en cuanto a uno misma también. Como de poder compartir aquellas cosas que pueden pasar o no, que yo he logrado como hacer modificaciones en las interacciones con mis amigas, por ejemplo, en donde ellas al menos como que se dan cuenta que no está bien planteado o lo que sea, y eso nos va a ayudar muchísimo en todo lo que sea preventivo porque uno va implantando un bichito distinto, digo yo, como que un bichito que puede quedar dando vuelta, que puede que un día te deje liberarte y estar mejor y quizá otro no, pero bueno, por algo se parte y entender también cómo pertenencia social, que es lo que se busca, por supuesto, de dónde viene, para qué viene, qué quiero reforzar, es la parte más entretenida, lo que me apasiona de trabajar en esto, por lejos. Claro. Oye, justo iba para allá, iba para preguntarte, okey, esto es desde acá, pero, ¿qué pasa cuando somos adultos y vivimos en estas conductas alteradas? Y justo, vamos con nuestras amigas. Ese día vamos con nuestras amigas y oímos, ¿qué hacemos? ¿Cómo detectar? ¿Qué decir? O sea, porque a veces uno puede estar ahí y estamos como híjole, están diciendo un montón de cosas que, pues, no están tan padres, no están tan alineadas, me están incluso detonando. ¿Cómo? ¿Cómo poder? Como tú dices, yo a veces a mis amigas puedo decir cosas, ¿qué digo ahí? ¿O qué Sí, hago? sí. Yo creo que la influencia también es como de muchos lados, entonces uno también tiene que ver cuáles son las batallas que hace. Yo siempre digo eso a todos los pacientes, digo como, en verdad define cuál es la batalla que tú quieres hacer, porque no vas a poder tomarlas todas y tampoco Claro, tienes que evangelizar a todo el mundo. O sea, esto es algo también que va desde el espacio personal. Pero, por ejemplo, comprender y cambiar un poco los significados de las cosas o de la influencia o de repente a veces entregar como una pregunta que sea cuestionadora de algo que para ellos es tan naturalizado, ayuda un montón. Entonces, un ejemplo, el sushi. Hubo un momento en que mis amigas solo pedían sushi sin arroz y sin queso crema, que acá en Chile los sushi son como muy con palta, aguacate, le dicen ustedes, como con muchas cosas en general.
Entonces todo el rato mis amigas pedían sin arroz y sin queso crema. Y yo un día les pregunté, oigan, ¿por qué piden sin arroz y sin queso crema? No, porque así tiene más ingredientes, y como que lo saboreamos más. Pero el arroz también es un ingrediente. Sí, pero en verdad el arroz ¿para qué? Como que en verdad no lo necesitamos. ¿Y por qué estáis pensando en lo que necesitáis o no en un sushi? No, pero es que es mejor comer menos arroz. Y como que de ahí de a poco, en algo que para ella era tan evidente, empezamos como a cuestionar un poco esta situación. Y claro, como que logramos llegar al punto de que, bueno, evitemos el arroz si lo puedo evitar, porque es mucho mejor comer proteína y no sé qué, y como llegar a eso, a ese lugar, y yo les dije, bueno, a la próxima vez que pidamos, pídame a mí con arroz, porque a mí me encanta el poder, como el arroz toma la salsa. O sea, si yo le quiero echar salsa soya, salsa de teriyaki, el arroz absorbe toda la salsa y en esto siento que estoy comiendo nada. Y ellas quedaron como, jamás había pensado en eso. Como que para mí es obvio que yo tengo que sacar el arroz. O qué bueno que hicieron este invento. Entonces, son cosas que ya están tan introducidas, inculcadas, que ya no se ven, no se observan. Claro. Entonces, cuando empiezan con la naturalidad de las cosas, ya, por ejemplo, el uso de Botox. No sé qué te pasa, pero aquí yo ya estoy en los 37, entonces todo el grupo de pares como que ya te pusiste Botox. O sea, la pregunta es así, pero directa, ¿sí? Entonces, no. Ah, bueno, yo tengo un dato y no sé qué, y yo, y como el otro día dije a una amiga, pero ¿por qué es naturalizado que si ya tengo treinta y tantos, tengo que ponerme Botox? Es que en verdad ya todo el mundo lo está haciendo, como que es del desde. Y yo, ¿pero por qué? ¿Te has preguntado por qué? No es como la indicación que te digan a los hombres, vayan a verse la próstata sobre los 40 porque hay una, o sea, claro, obviamente ahí decís como, oye, ¿quién es tu proctólogo? Voy a preguntar, está perfecto. Pero ¿por qué tiene que estar naturalizado que si yo cumplo treinta y tantos, tengo que empezar a ponerme votos? Y Ya, ella quedó así como, oye, sí, como que es verdad. Ya, pero igual esto es de tu tema, entonces como que, y yo, no, es que fuera o no fuera de mi tema, como, pregúntatelo, igual es raro, en verdad entenderlo. Yo te puedo explicar por qué yo no lo hago, digamos, y no es porque sea mi tema, pero para mí el paso de la edad es algo que tiene que estar representativo del cuerpo. Entonces, en verdad no quiero ser, no sé, Cher, que, o sea, se ríen y ni siquiera hay una expresión facial como nada. Entonces, esa es la forma en que yo lo he conceptualizado, pero en verdad lo que yo te digo es como que plantéatelo, porque para ti es obvio. claro, claro. No, 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 tienes toda la razón. Digo, y además, yo soy más grande que tú, tengo 44. Y está, o sea, para mí me llega, te juro que abres mi Instagram y está entre todo lo que checo de TCA, me llegan todo lo de TCA, pero también me llega toda la parte de perimenopausia, porque esta cosa me escucha todo el tiempo y sabe que tengo 40 años, ¿no? Entonces, me mandan cursos de perimenopausia, vitaminas para la perimenopausia, entrenamientos para la, o sea, todo, haz de cuenta que es así de, oh my God, te juro que a veces hice un episodio de eso, de verdad es que sí te mueven, o sea, no voy a decir, sí te impactan, es decir, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que sí estoy cuidando mi salud? ¿Será que sí lo necesito? ¿Será de verdad que necesito hacer todo? ¿Será que necesito pintarme el cabello porque ya tengo cosas grises aquí? ¿Será que sí? O sea, te cuestionas y luego dices, ¿y si no? ¿Y si no lo hago, qué va a pasar? ¿Y si no? ¿Y si acepto mejor mi edad? Y digo, hay cosas que te digo, hay cosas que sí hago, pero porque lo decido, o sea, como esto de me sigo depilando, ¿no? Me sigo poniendo brasier, porque igual podría preguntar, ¿para qué uso brasier? Hay muchos cuestionamientos y habrá quien decía que no y habrá de quien decía que sí. El punto no es si decides o no, sino el punto es decidir. Tú lo dijiste, el punto es decidir por ti. Absolutamente, sí. O sea, es que yo creo que eso es lo clave y por eso es que este camino es una decisión, o sea, por completo, porque tiene que ver con cómo a ti te sirve, a ti te acomoda, a ti te quita posibilidades, lo que sea. Pero necesitamos cuestionarnos lo que muchas veces parece obvio. Y si uno no quiere cuestionárselo, está bien, pero tal y como lo digo, como en general se vive como una incomodidad que no logro ponerle nombre. Sí, y eso también es unir unir a poder como visualizar estas cosas, que, a que no sea como un mandato más. Yo creo que esa es un poco la invitación. No tienes por qué aceptarlo como un mandato más. Exacto. Y cómo observar estas conductas que han parecido pues, normales, porque a veces lo normal no significa que sea lo más intuitivo, porque si estamos hablando de normal es que ha habido una norma que todos han dicho es lo correcto, pero no significa
que sea en verdad lo correcto, significa es que toda una sociedad dijo, esto es lo que es normativo. Absolutamente. Sí, absolutamente. Es terrible, pero bueno. ¿Qué te gustaría que las personas entendieran hoy al escuchar este mensaje? ¿Qué podemos dejarles ahí? A mí me gustaría dejar entablada como esta pregunta de el para qué. Creo que preguntándose el para qué en vez del por qué, se abre un mundo quizás desconocido en donde uno conecta con partes que ni siquiera conoce de sí mismas, pero son muy relevantes para salir de esta ruedita del hámster en donde vivimos. En general, este quiebre se ocurre más alrededor de los 30 años porque uno ya cumplió, entre comillas, como con las metas que están como bien estereotipadas, ¿cierto? Como entrar al kindergarten, luego al colegio, después la universidad. Entonces, como que en ese momento en donde ya no tengo tantas metas clarificadas de qué tengo que hacer, como que parte un poco este reencontrarse a sí mismo, preguntarse el para qué, quedarse en esa incomodidad, tal vez ponerle nombre a lo que te pasa, de me da rabia que me junte con mis amigas o me aburro que hablen todo el tiempo de alimentación. Yo siento que ese es el primer paso en donde nosotros como avanzamos un poco a querer conocernos. El querer conocerse creo que es algo que ojalá todas podamos llegar a eso. Llegar a eso, sí. Y el preguntarnos, ¿para qué? O sea, creo que eso es muy buena y todos lo podemos hacer y en cualquier momento. Camila, ¿cómo te encuentran las personas? ¿Trabajas en línea? Digo, estás en Chile, supongo que tienes presencial, pero ¿qué pasa si alguien te escucha? Sí, bueno, trabajo de forma presencial y de forma online. Mi Instagram es ps.camimorales. Tal y como tú dices también, si quieren saber un poco más como de mí, de mi historia, bueno, está el podcast de Mujeres Comiendo, que hacemos junto a una nutrióloga y una nutricionista. Y ahí estoy subiendo en mi Instagram un montón de contenidos y de cosas para que puedan ir viendo y nada, yo siempre digo que buscar psicólogo es un poco como encontrar un mejor amigo. Tiene que ser alguien que te calce y en verdad puedas como conversar con él y todo. Así que feliz de recibir a quien quiera buscarme para lo que sea. Oye, también tienes un ebook, yo lo vi, no lo he leído. Ah, sí, sí. Tengo un ebook que hice con otra colega que es psicóloga también, que es de trabajar la imagen corporal, que es como un ebook ahí muy entretenido de varias actividades muy personales para poder hacer. Y sí, también está disponible en el link de mi perfil de Instagram, ps.camimorales. Yes, lo vamos a poner aquí abajito todo, pero bueno, ya saben, si necesitan un apoyo, si se identificaron con Camila, bueno, aquí van a estar sus datos, escríbale. Si tienen dudas del episodio, me pueden escribir a mí, a ella, a cualquiera, y pues podemos volver a hacer otro episodio si ustedes quieren. Así Feliz, sí, pues, totalmente. el tema, ¿verdad? Que nos digan qué tema y volvemos a grabar. Muchas gracias, Camila, por tu tiempo y bueno, pues por toda tu experiencia que nos compartiste. De verdad te lo agradezco de corazón. Gracias por estar aquí, en serio. De nada, Carla, muchas gracias a ti por la invitación, me encanta. Me encanta poder difundir mucho más este mensaje. Gracias. Y bueno, pues compartan el episodio, mándenselo porque este episodio justo es para todos, o sea, no estamos hablando de trastornos de la conducta alimentaria únicos, todos estamos vinculados, así que no hay pretexto para no compartirlo, compártelo, mándalo a todo el mundo y sobre todo, bueno, pues como dijimos, lo más importante es abrir y hacer conciencia y si este episodio puede ayudarlo, pues te invitamos a que lo hagas. Gracias. Bye bye. Chao.